El horno también es fenomenal para hacerla a la sal, para hacerla en caldereta. La caldereta va fenomenal con lo que es la carpa. Bueno, pues, y luego tenemos aquí la boga. Ahora vamos a empezar a hablar de la boga. Este es un magnífico ejemplar, pequeñito, pero magnífico por su lucha. Ten en cuenta que para lo pequeñito que es, que viene pesando unos 200 gramos aproximadamente, la lucha para sacar una boga del agua es casi parecida a la de la trucha. Para sacar una boga tiene mucha energía y lucha muchísimo. Bueno, pues esta pieza, la carne también es muy blanca, exactamente igual que con el barbo, pero es mucho más limpia de espina. Se descama muy bien, muchísima facilidad, y se despina muy bien, con lo cual esa fábula que suelen tener, digamos, los pescados de río que tienen muchísima cantidad de espinas, pues con la tenca, con la boga, nos lo vamos a evitar y vamos a tener una receta muy salada. Bueno, pues además de presentaros las dimensiones, vamos a hablar pues un poquito del barbo guisadito, que es una receta que ya la daremos en sus momentos, y una de las recetas fantásticas. Y aquí tenemos hoy las bogas, ya veis que es preciosa, una receta muy salada, con un pistito fresquito. Lo mismo se puede tomar en verano que se puede tomar en invierno, con lo cual lo podemos tomar en frío o lo podemos tomar en caliente. Y muy sencillo, sobre todo, una vez más, lo que queremos son recetas sencillas. Un poquito de tomate, un poquito de cebolla, pimiento verde, un poquito de pimiento rojo, un poquito de perejil. Lo metemos en la pastelera y lo dejamos que se reduzca un poco. Ponemos las bogas por encima. Si tenemos mucha cantidad de bogas, lo que vamos a repetir esto varias veces. Pistito abajo, cuando se ponga blandita la verdura, unas bogas, otra capita de pistito, así sucesivamente. Que tenemos pocas, capa de pistito, las bogas encima, dejamos que se reduzca bien y le machamos un poquito de ajo con un poquito de pimienta negra, tostamos un poquito el laurel, lo machamos bien machado, le añadimos el aceite de oliva, lo rebajamos con un poquito de agua para que se disuelva bien y para que en el majao, el machado, digamos, lo podamos desprender fácilmente. Lo echamos encima de la ollita o de la pastelera, la metemos en el horno 15 minutos, aproximadamente 20 minutitos, a unos 120 grados, 150 grados aproximadamente, y vamos a tener pues una receta fantástica. Lo que sí es muy importante, que se reduzca, que no se quede hecho una sopa, sino que el pisto se quede muy suelto, que se quede bastante sequito. Así que, pues libretita, boli y a otra recetita más extremeña. ¿Qué tal? Quedó la cocina, quedó la recetita bonita, ¿verdad? ¿Ha quedado bien? Bueno, pues fantástico. Ahora lo vamos a mojar un poquito con el vino blanco, pero antes vamos a dar un pequeño consejo. A la hora de la maceración no solamente lo podéis utilizar con el barbo, a veces con las carpitas también saben un poquito a cieno, a veces los blas también saben un poquito a cieno, porque no dejan de comer pequeñas piezas, las cuales, como son los cangrejos del río, como son otras piezas que también comen en el cieno. Pues podemos utilizar la misma maceración, podemos utilizar, como ya comenté, un poquito de vinagre, con un poquito de pimienta blanca, pero todo muy caldoso, muy suelto y sobre todo que prácticamente no se note ninguno de los ingredientes, que no pique la pimienta, que el vinagre no sepa en exceso, eso sí, un poco vinagre, pero un buen vinagre de calidad. Bueno, pues con todos esos productos, recordad siempre, que no hace mucho tiempo que le aconsejamos que siempre que hagáis alguna receta, la cual lleve un poquito de vinagre, vamos a prescindir de un buen vino blanco. Pero en este caso, como no hemos prescindido porque no hemos utilizado vinagre, vamos a brindar con un buen vino blanco extremeño y fresquito además. Buen provecho. Bueno, pues nosotros no nos podemos permitir probar ni siquiera un buchito de vino porque ahora mismo se va a abrir la puerta de Toriles y nos vamos a encontrar con un novillo tremendo. Menos mal que tengo aquí a Miguel Ángel Pereira. Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Te atreves tú con el novillo? Yo sí. ¿Lo lidias tú? Por supuesto. Bueno, ¿te has traído el traje de luces? ¿Nos traemos los machos? ¿Apretamos los machos? Estamos listos, ¿no? Sí. Bueno, pues con Miguel Ángel les voy a esperar dentro de unos segundos porque ya les digo, nos vamos a poner traje de luces y a lidiar un novillo. Si quieren, quédense con nosotros. Hemos decidido
que no nos vamos a poner el traje de luces porque aquí con los focos vamos a pasar un poco de calor, pero nos hemos traído el capote y tenemos al novillero, con lo cual va a ser fácil lidiar esta entrevista. Miguel Ángel, buenas tardes otra vez. Cuéntame, me han dicho que eres uno de los que han pasado por la escuela de tauromaquia de Badajoz que tiene mayor proyección, mejor futuro. Si eso te han dicho. No, la verdad que hasta ahora me está yendo todo bastante bien, ¿no? Y estoy bastante contento de que todo sea así. ¿Tienes 17 años? 18. 18. Bueno, y con 18 años ya te has ido a México. Sí. ¿Has estado en San Sebastián? También. He estado, bueno, porque he estado dos temporadas en la Escuela Taurina de Badajoz y en invierno de este año, pues, una empresa mexicana se empezó a interesar por mí para apoderarme. Y entonces pues me apoderó en enero, por ahí ya se confirmó el apoderamiento, me preparó, debuté con picadores en San Sebastián en el 5º Encuentro Mundial de Novilleros y en marzo, en Semana Santa, pues me fui a México y he estado un mes en México. Un mes en México, ¿y qué tal el público mexicano? Muy agradable, muy respetuoso, los cuates y todos los amigos, sí. Muy respetuoso, más que el español. Pues sí, no, lo que pasa es que también son más cariñosos, ¿no? Por ejemplo, aquí una persona a lo mejor hasta que no te conoce, pues no te enseña ese cariño. Y sin embargo, el público de México, la gente que yo he conocido allí, pues enseguida con muchísimo respeto y muchísima amabilidad. Ajá. Muy bien. Oye, estamos viendo unas imágenes que, no sé, supongo que las habrán grabado en tu casa, sí, allí en Puebla del Prior. ¿Estos qué son? Ese trofeo, de ese torero con el capote en la mano, sí, es que me lo entregaron aquí el año pasado cuando toreé con un paisano tuyo, con Roberto Galán, fue el triunfador de la novillada. El montanchego. Yo no lo quería decir, pero porque me riñen. También ha estado con nosotros Roberto Galán en el... Sí, esa foto es de México. Esa foto es la primera novillada que toreé en México. Bueno, ¿estás ahora toreando con picadores? Sí, ya una vez que debutas con picadores, a no ser que sea un festival que sea sin picar, pues ya todas las novedades que toreas son todas con picadores. ¿Esa con quién estás ahí? Ese fue el trofeo Clino Clavel de esa novillada que me entregaron en Badajoz al novillero revelación de la Escuela Taurina de esa temporada. Vamos, que cuando me han dicho a mí que tenías proyección era por algo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ¿tú cómo entiendes el toreo? ¿Eres tremendista o eres más clásico, más puro? Sí, como tú lo estás definiendo, soy más clásico, me gusta hacer las cosas pues con la mayor sinceridad posible, no soy tremendista para nada. Tampoco estoy en contra, ¿no? Porque en el mundo de los toros pues hay sitio para todos. Pero yo voy más por la línea más seria, más clásica. ¿A cuál de los toreros que tenemos ahora serios, clásicos, admiras? Me gusta mucho José Tomás, pero también admiro a Finito de Córdoba, a Uceda Leal. También son toreros altos como yo y pues, también me fijo en ellos, pues mirar cómo componen la figura, cómo torean, y de todo se aprende. Desde luego que sí. Bueno, hace poco ha abierto un paisano nuestro la puerta de las ventas, sí, la puerta grande. Antonio Ferrera el viernes pasado. ¿Cuándo nos la va a abrir Miguel Ángel? ¿O todavía el traje de luces de oro queda? No, bueno, eso también pues depende de cómo vaya la temporada. Aquí pues no puedes plantearte ni presumir nada porque en cualquier momento te llega un percance y te tienen parado pues 7, 8 meses o quién sabe el tiempo, ¿no? Entonces, pues esta temporada pues será un poco para rodarme y cuando mis apoderados lo decidan, pues me presentaré en Madrid, en Sevilla y en las plazas de repercusión. Pues a ver si tienes suerte y nosotros lo vemos. Miguel Ángel Pereira, muchas gracias por haber estado a con nosotros esta tarde. Bueno, pues si Miguel Ángel va a pasar a la historia, no va a ser de esa historia del futuro que va a sembrar este joven. Vamos a hablar del pasado de Puebla del Prior, de su historia. Aunque la historia de Puebla del Prior viene de la mano del Priorato de San Marcos, no hay que dudar de la existencia en la zona de habitantes ya desde tiempos al menos romanos, como lo demuestra el puente llamado de Don Gregorio. Puebla del Prior fue fundada tras la Reconquista por la Orden de Santiago. Debido a lo estratégico de su situación, aquí se erigió en el siglo XV la Casa del Prior, un palacio con aspecto de fortaleza, cuya portada ha sido recuperada hace algunos años y que ahora forma parte de la iglesia. La iglesia está encomendada a San Esteban Protomártir, que es además el patrón del pueblo.
Pero la que acapara más devociones en toda la comarca es sin duda la patrona del pueblo, Nuestra Señora de Botós, cuya imagen se encuentra cerca del río en una ermita del siglo XVI situada a 8 kilómetros del pueblo. Su retablo, con notables pinturas de personajes bíblicos, acoge también la romería, a la que acuden los devotos incluso desde fuera de la localidad. Y como la que las habla sabe algo de historia, pero no mucho, les voy a presentar a Crochet de Acuña, historiador. Buenas tardes, Crochet. Hola, buenas tardes. Bueno, hay historia, tal como se dice, antes de la Orden de Santiago en Puebla del Prior. Pues parece ser que no, por lo menos si hay antecedentes arqueológicos, como se ha dicho anteriormente, pues yo no estoy muy enterado de eso. Pero realmente la historia de Puebla del Prior, incluso su nombre y su categoría y qué sé yo, su dedicación, viene a raíz de la Orden de Santiago. Cuando Pelayo Pérez Correa, ese célebre Cid de Tentudía, pues se la quita, desdobla, por así decirlo, un trozo del término de Ribera del Fresno y se lo adjudica a don Martín García, que es un prior de la Orden de San Marcos de León, del convento de San Marcos de León, y para una posesión suya con unos campos y unos términos para su disfrute, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Y por qué elige Puebla del Prior, bueno, Puebla en aquel momento, sí, y no otra localidad? Bueno, como residencia, sí, vamos. Bueno, puede ser que quizá por su término también, quizá por sus condiciones de agricultura, y porque todo esto pertenecía a la Orden de Santiago, ¿no? A la Orden de Santiago. Y como el priorato de San Marcos de León tenía su cabeza en Llerena, al estar cerca de Llerena, pues podría ser precisamente una estancia del prior en estos lugares, sí. Un buen lugar donde alojarse. Sí. Bueno, pues me vas a hacer un favor, y es que me vas a contar un poco, porque vamos a ver unas imágenes del patrimonio del pueblo, que me cuentes tú qué es lo que estamos viendo. Creo que esa es la ermita de la Virgen, ¿no? De Vicente Botós, es una ermita muy bonita, muy bien hecha, del siglo XVII, y como tiene la imagen, es una imagen y un retablito, también un retablito bastante interesante, con unas pinturas muy curiosas, unas pinturas de unos personajes bíblicos, como se ve aquí, además con las vestiduras propias de los severos de aquella época, que es la Virgen y San José, ¿no? Y son antiguas, entonces. Sí, son antiguas, sí. Es del siglo XVI o XVII. Esto no sé si era el río Matachel. Sí. Puede ser. El puente, puede ser. Puente. O el río Botós. Hemos dicho que era romano, pero quizá no tan romano. No lo podemos asegurar con... Sí, se nota que realmente, pues cuando la población tiene este comienzo, por así decirlo, histórico, cuando se incorpora a la orden de Santiago, los caballeros de Santiago. El prior. El prior es el, como dijésemos, el clérigo que dirigía espiritualmente la orden. La orden. Y esta fachada que vemos ahora de la iglesia, sí, es esa puerta. Esta puerta era del palacio de los priores, ¿no? Como se ve, pues tiene las características propias de la Orden de Santiago, que es su escudo, las conchas, el escudo y los cordones, por así decirlo, de la mitra o de la insignia del prior, ¿no? Del prior. Y ese es el interior de la iglesia. El interior de la iglesia es una iglesia de una sola nave, con una bóveda acañonada, que muy sólida, muy sencilla, porque hay que tener en cuenta que prácticamente pues era la Puebla del Prior, era unas casas que se hacen alrededor del palacio del Prior, pues para sus vecinos. Hay que tener en cuenta también una cosa que es muy interesante, conocer lo que el interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura hace de Puebla del Prior. Es un interrogatorio en que intervienen el cura, algunos señores, y declaran sobre lo que es la población. Y hay que hacer alusión a que la población no estaba muy contenta con la conducta del prior. Primeramente era una especie de dictadura la que el prior ostentaba en la población, de tal modo que era el mismo que mandaba, el que nombraba los alcaldes, el que exigía los tributos. Y es curioso porque tengo aquí una relación de lo que se dice del prior. Dice, en el interrogatorio se quejan de que al estar sujetos a un eclesiástico de las órdenes militares que se renueva cada 3 años y que no se informa bien de los verdaderos problemas del pueblo,
y que prefiere sus intereses propios para sacar provecho de los 3 años que dura su mandato. Y por ello los vecinos no tienen defensa alguna contra un señor poderoso, viéndose sometidos a continuas presiones, como era el no tener campos para criar sus cerdos, por habérselos arrendado a un terrateniente de Zafra. Ellos se consideraban vasallos del rey, pero querían salir del estado